Un saludo especial a toda la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, a nuestros seguidores de la emisora Onda Digital y del periódico virtual Ventana U. Les habla Diego Vázquez, acompañado de Paula Suquín, en cabina el señor Wilmer Lara y Juan Pablo Guzmán, estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social. Y bueno, bienvenidos. Paula, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien, y aparte hoy tenemos una invitada muy especial que es la profesora Luz Marina Rodríguez, comunicadora social y máster en comunicación creativa de la Universidad Libertadores. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola Paula, hola Diego, buenas noches a todos. Bienvenida, profe, y gracias por sacar su tiempo, su espacio. Sabemos que tiene una agenda apretada, pero bueno, está hoy queriendo aportar un poco más a nuestro programa. Recuerden que esta serie de podcast la estamos haciendo en el marco de el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre de todos los años. Recuerden que esta miniserie la estamos haciendo en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra el 10 de septiembre de cada año. Y bueno, vamos a contextualizar un poco de lo que ha pasado en los últimos 2 capítulos. En el primer capítulo hablamos un poco de qué es el suicidio, un poco teóricamente también, haciendo como un contexto base. En el segundo capítulo hablamos con algunos compañeros, tuvimos testimonios de algunos compañeros de la universidad, quienes contaron sus experiencias cercanas al suicidio. Y en este capítulo vamos a hablar de cómo desde la comunicación podemos ayudar a prevenir este flagelo. Principalmente queremos darle gracias a William Pirela, psicólogo del área de bienestar de la Universidad Cooperativa, que sacó su tiempo también, y a los estudiantes que nos aportaron sus experiencias. Como lo decía Paula, hoy en este podcast vamos a hablar desde la comunicación, qué se puede producir para este tema tan sensible, y para eso está la profesora Luz Marina, quien nos hablará de qué herramientas, qué piezas y demás cosas podemos nosotros los estudiantes de comunicación social para poder como minimizar, si se puede decir así, este flagelo. Bueno, Diego, es un podcast que a mí me parece muy importante que haya salido la temática de parte de ustedes para hacer una reflexión desde la parte académica, porque nosotros no somos expertos, y desde la comunicación porque nosotros necesitamos saber y conocer cómo es esta problemática precisamente para socializarla, reflexionarla, analizarla y hacerla entender. Es decir, para poder informar, formar opinión y entretener sobre una problemática que se ve lejana, pero que nos afecta a todos en cierta forma. En cierta forma, el suicidio ha tocado todas las puertas de nuestras familias y hemos sido objeto de impresiones, no solamente porque hayamos vivido experiencias, sino porque al contarlas nuestras emociones se alteran. Así es. Y se alteran con la tristeza, con la alegría, con la depresión, con la amistad, con preguntas de asombro. ¿A usted le pasó? ¿Cómo así? Y uno quiere como saber más. Entonces, desde la comunicación es el momento de abrir canales para hablar de eso. Es el momento de sensibilizar a la sociedad. Es el momento de nosotros empezar a decir desde la comunicación, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer textos, podemos hacer películas, podemos hacer reels, podemos hacer GIF, podemos hacer narrativas fotográficas y hacer una reflexión de qué es lo que se está publicando en los diferentes medios de comunicación. Okay. Porque en mi concepto me parece que tenemos una deuda social y que esa deuda social importante que salga de la reflexión de las personas que, pues según la Organización Mundial de la Salud y Medicina Legal en nuestro país, pues afecta a una población altamente como son ustedes los jóvenes. Eso no quiere decir que pues los adultos mayores no estén en ese margen de intentos y de suicidio, ¿no? Se ha detectado también que las personas cuando salen pensionadas al perder sus trabajos y demás, entran en un proceso de depresión, de ansiedad, se sienten solos, posiblemente son abandonados por sus propios familiares y se manifiestan en unos cuadros de depresión y de intentos de suicidio. Eso es todo un proceso, ya que la profesora Luz Marina toca ese tema, creo que es una edad en la que muchas personas se sienten
inútiles. Sí. Y llegan un momento en que dicen, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, pero toman decisiones que seguramente no son las mejores. Es bueno tocar ese tema, y lo que decía ella también es que el rango de edad a cualquiera le puede pasar, desde los 15 años, incluso menos, hasta los 70, 80 años, lo decía William en el primer capítulo. También nos gustaría saber, profe, cómo podemos trabajar juntos, en conjunto, para atender esa problemática silenciosa, y qué tan importante es escuchar a nuestros familiares, amigos y compañeros. Totalmente importante. Desde la comunicación, la recomendación es, como un tema tan delicado, tan susceptible a la sociedad, siempre debemos trabajarlo de la mano de un experto en psicología, en recursos humanos, un experto, un coach, un asesor que trabaje emociones, Okay. porque nosotros, pues vuelvo y te digo, no somos expertos en el manejo de ese tipo de emociones. En cuanto a la segunda parte que expones, Paula, pues es importante, dentro de lo que he escuchado ya en el recorrido del podcast, se puede concluir que una de las grandes resultados para nosotros desde la comunicación es la palabra escuchar. Así es. A veces nosotros pensamos que atender el suicidio es atender la persona físicamente, pero lo que yo he escuchado dentro de lo que ya va el podcast es: solamente escúchame, solamente atiende mi llamada, solamente ten 1 hora, 2 horas, solamente abrázame, solamente tócame, solamente mírame, no me ignores, no seas indiferente conmigo. Así es. Y esto lo digo sobre todo por los hombres, porque las mujeres somos mucho más afectivas y nos decimos, oye, necesito un abrazo, ¿sí? Pero los hombres no lo dicen. Y tenemos también, dentro del índice de mortalidad que develan los organismos de salud a nivel nacional e internacional, que los hombres son los que más se suicidan, y que los hombres son los que más se suicidan en público. Es decir, delante de los escenarios. Las mujeres son más formales en el momento del suicidio, según las tendencias que se han venido reflejando, y lo expone Goleman en su libro Contra la depresión. Entonces dice que los hombres, por no tener un reconocimiento, quieren a grito herido que alguien los escuche. Claro. Quieren a grito herido que alguien vea que ellos también tienen sentimientos, que ellos también tienen problemas, que ellos también les afecta una ruptura amorosa, una pérdida económica, una pérdida académica, una pérdida familiar. A veces el chico es muy unido a su mamá, es estigmatizado, tiene bullying. Bueno, existen varios fenómenos, y en eso sí yo rescato pues el hombre como tal, porque lo hemos perdido de la visión, y hemos dicho, pues como el hombre es macho, como el hombre es fuerte, como para qué escucharlo. Sí. Y en realidad los hombres tienen historias muy tristes, muy duras, y en nuestra familia no tenemos esa cultura de escucha. Entonces la palabra escucha para nosotros los comunicadores y para producir contenidos desde el periodismo debe ser vital. Y estamos en deuda, estamos en mora frente a este tipo de contenidos que nosotros podamos producir. Yo entiendo que es como que esa deuda que tenemos desde el campo de la comunicación es porque no hemos abordado el tema y hemos, de cierta forma, con nuestro silencio contribuido a que siga siendo un tabú. Pero cómo abordarlo y cómo producir contenidos sin rozar el morbo, sin pasar esa línea como el morbo, el amarillismo. Digamos que ahora en redes sociales y las plataformas digitales están muy cuidadas de eso, pero yo recuerdo hace unos años, cuando YouTube empezó como con todo, la gente simplemente subía videos de personas intentando acabar con su vida y no pasaba nada. Entonces, como desde el profesionalismo tenemos mantenemos esa delgada línea al margen. Uh-huh. Primero porque no nos interesa el tema. Segundo, porque desconocemos el tema. Tercero, porque no nos interesa educarnos frente al tema. Cuarto, los organismos de salud están también en deuda en la educación de periodistas para que sepan tratar el tema.
¿Por qué? Claro que sí. Porque no estamos sumando positivamente a la situación y por el contrario tenemos que las realidades en nuestros medios de comunicación son que se registran las noticias sin contexto. Entonces registramos que se suicidó una persona y hacemos hasta un reality. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Jenny Paola, la niña o la mamá que se suicidó en Ibagué, en el Puente de los Suspiros con su hijo, Con su ¿no? hijo, sí, claro Y que sí. que pues fue el espectáculo de los medios de comunicación porque pues su hijo le pedía a gritos que no lo hiciera. Sin embargo, ella lo hizo. Sí, es como un referente de que yo estoy viva, a nadie le intereso, pero entonces los medios se quedaron en eso, en el registro de noticias sin contexto. Entonces no, eran muchas las versiones que se presentaban ese día, que era que debía plata, que era que el papá del niño tenía un amante, que era que le habían echado de la casa y nosotros no podemos jugar con ese tipo de contextos porque lo que creamos es mucha más preocupación, miedo, ansiedad y demás. Y el suicidio se debe tratar como un cáncer. Cuando usted tiene un cáncer, pues, ¿qué hacemos desde la comunicación? El paso a paso, ¿no? Claro. Un tratamiento. Es el tratamiento y ya está en nuestra cabeza. ¿Qué necesitamos nosotros? Construir nuevas realidades. Pensar que cuando nosotros desde la comunicación y el periodismo informamos sobre eso, tenemos que formar opinión, Sí. tenemos que clarificar, tenemos que escuchar a la gente y decir, ¿ha pasado en su casa? Y desde ahí empezar a decir y de entender la palabra escucha, magnificar esa palabra y engrandecerla y con sola esa palabra poder hacer un podcast, la importancia de ser escuchado y de escuchar, la importancia de poner esa palabra en contexto de un disco, bueno, yo qué sé, Claro. ¿sí? Listo. Por otro lado está la percepción de que la percepción dentro de los medios de comunicación es que si nosotros sacamos noticias del suicidio, nosotros estamos motivando a la gente para que se suicide. Okay. Y eso es un mito. Lo decía en el podcast pasado. Es un mito que se ha construido y lo que falta en la opinión pública y en las familias es orientación. Venga, hablemos en familia. Escuchémonos, hablemos de este tema que no está tan lejano de nosotros. Es como cuando nosotros organizamos nuestra canasta familiar, que vamos a comprar. Entonces, venga, en este momento, ¿de qué vamos a hablar? Porque además yo escuchaba a unos expertos y decían que el teléfono es un mecanismo de distracción. Entonces la gente ahora, o los jóvenes se meten en ese mundo y están conectados permanentemente con una tecnología, con un robot. Pero ese robot no le pueden decir que lo abrace, ese robot no le pueden decir que lo escuchen, ese robot no le pueden decir. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde la comunicación empezar a construir tejidos que impliquen el suicidio? No para promocionarlo, sino para el contrario, venga. Porque cuando la gente escucha, cuando la gente vacía todo lo que quiere decir, como que descansa. Es como cuando a usted le hace daño a algo. Claro. Si usted expulsa esas cosas de su cuerpo, pues usted descansa y empieza a mejorar. Sí. Entonces ahí su mente también. Y hay otro mito que los profesionales siguen cubriendo la temática sin ninguna sensibilidad sobre el suicidio. Entonces se toma como un hecho sin contexto y William hablaba de un espectro. Entonces, lo que nos falta a nosotros en comunicación principalmente es educación frente a eso, para poder formar opinión nosotros mismos primero, porque nosotros para qué estamos en la sociedad, para contextualizar el tema, entenderlo, y si no lo entendemos, pues para eso están los expertos, para que nos expliquen a nosotros qué podemos hacer. Además que es un trabajo en conjunto, ¿no, profe? Porque lo que usted dice, tenemos que abordar el tema, un tema muy sensible. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar el segundo podcast donde hablábamos de una campaña que hizo la alcaldía y decía, tenemos superpoderes, el superpoder la supervista, el superoído y el tacto superagudo, y hablábamos de eso.
de que yo te escucho, pero de manera como paciente y demás, para no entrar como en ese juego de jugar con esa situación como lo hacen los medios, ¿no? Y que si no sabemos es importante, como estuvo William con nosotros en el primer podcast, estuvo súper comprometido y nos habló él de las situaciones que ha vivido en la universidad o vivencias de otros pacientes, pero que ayudan de cierta manera a que esto sea mejor, mejor y mejor. Como retomando el ejemplo que la profe puso, de la chica que bueno, se suicidó en Ibagué, sí es importante resaltar que al haber un mal cubrimiento, se sigue como enjuiciando a la persona por su decisión. Como diciendo, ay, no, que desconsiderada, así como que toda la atención se va hacia el lado de los juicios y no a usar como esos hechos trágicos para que otras personas no lo hagan. Y por eso yo creo que la gente no habla de suicidio y no habla de salud mental por miedo a ser juzgado, porque pues si en televisión y en noticias veo que quien lo hace juzga, entonces pues mejor no hablo de eso y lo hago en silencio porque no quiero que me juzguen. Es lo que hemos hablado permanentemente. Nosotros no podemos ponernos en los zapatos de esa persona. La escuchamos, estamos súper abiertos a lo que esa persona quiera contarnos y demás, pero tenemos que también tener criterio y decir, hombre, yo puedo llegar hasta una opinión, pero la persona es la que decide si va o no va, si lo aplica o no lo aplica. Listo, sí. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es muy importante, al igual que se generen como una red de amigos, ¿no? Sí. Sería muy interesante nosotros poder abordar académicamente desde la academia y desde la comunicación, pues este tipo de problemáticas, integrar a los estudiantes, integrar a los psicólogos, a los profesores, a los psiquiatras, a los trabajadores sociales, a las asociaciones de padres de familia, porque a veces nosotros cuando vienen los papás como que se nos forma como ridículo, ¿no? Entonces, y la evasión. ¿A qué vino su papá, su mamá? Y usted no ha crecido, y resulta que a veces podemos ser muy adultos y llevamos un niño adentro. Es verdad. ¿Sí? Todo el tiempo estamos lidiando con un niño adentro que se porta mal, que se porta bien, que tiene triunfos, que no tiene triunfos, pero que la verdad, pues, siempre ese niño quiere comerse un conito, siempre está en su estado de rebeldía, siempre, y vuelvo y digo, la educación desde la academia es fundamental, y para la comunicación es muy importante que es un llamado a los organismos de salud que se acerquen a los medios de comunicación, que inviten a la prensa, a la radio, a la televisión a ser parte de esos procesos, porque muchos de los informes se quedan en medicina legal, muchos de los informes se quedan en psiquiatría, muchos de los informes se quedan en psicología, y entonces nos hemos vuelto un país estadístico. Entonces, ¿qué piensan? ¿Cuáles son las causas, los efectos? Y ya. Y que también es importante, perdón, te interrumpo, Paula, que no solo se quede con el estudio primario, ¿no? Con que desafortunadamente se suicidó una persona en la familia, hay un acompañamiento previo muy mínimo y luego ya se desentienden y ustedes miren a ver cómo solventan eso. También es importante pensar en que se tiene que seguir trabajando sobre eso, y lo que dice la profesora Luz Marina, seguir en contacto, tener ese puente de comunicación, que los medios de comunicación ayuden a que sea un trabajo mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más tranquilo, ¿me atrevo a decir? Sí, por ejemplo, ya a estas alturas del podcast yo ya podría decir que ustedes mismos estarían en capacidad ya de organizar un taller que se tome y se dicte en cualquier lugar, en su oficina, ¿sí? Siempre contando de la mano de un experto, y siempre en los lugares que nosotros estamos hay un experto en salud. Sí. Entonces, pues, está la facilidad de tener o de contar con el psiquiatra, con el psicólogo, con el de recursos humanos, el trabajador social que tiene que enfrentarse a ese tipo de cosas. Pero no estamos utilizando esos canales ni esas redes. Entonces,
pues como que los ignoramos. Y hay uno de los valores de la comunicación es la empatía. Sí. En la medida que yo sea empática con lo que le sucede al otro, en este caso, pues ponerme en los zapatos, ¿no? Porque yo escuchaba hace poco una amiga que hace años no me veía con ella, y me la encontré y me dijo, mi sobrino se suicidó en diciembre. Fuerte. Y se suicidó el 24 de diciembre y no lo encontrábamos. Y cuando llegamos a su apartamento, pues la escena fue dantesca, ¿sí? Y esa mujer lloraba y lloraba, y es una periodista. Entonces yo decía, estamos en deuda. ¿Cuáles son los valores que estamos nosotros incluyendo en las informaciones? Hay amor en nuestras informaciones, hay servicio, hay compromiso, hay empatía. ¿Cuáles son los valores también que nosotros podemos también incluir dentro de esas piezas comunicativas? Que yo sé que ustedes, al ponerse a producir contenidos, salen muchas ideas, ¿sí? Y trabajarlas con ética, con responsabilidad, para que puedan volver y explicar que nosotros no somos expertos, pero sí, al entender el contexto de esa temática, podemos por lo menos ayudar en algo, por lo menos concientizar el tema y hacerlo amigable, hacerlo tema de reflexión en la casa, que no lo vean como un tabú del que nadie quiere hablar, del que nadie quiere tocar. Tengo una amiga también que me contaba un día, abrí la puerta de la habitación de mi hijo y estaba muerto. Y fue un día en la mañana y me volví loca. Y dice, pero ya lo superé. Pero entonces decía esa superación como negándose muchas cosas porque le salían las lágrimas. Claro. Entonces uno dice, yo con tantos años de experiencia en el periodismo, yo no he hecho nada por eso. Yo me siento en deuda y hay que empezar a proponer cosas. A producir cosas. A decirle a la gente, venga, tenemos un problema social, se llama el suicidio, porque las cifras indican que el índice de suicidio es superior a la guerra. Y ustedes lo hacían en el primer capítulo, si es superior a la guerra, donde hemos tenido tantas víctimas, donde hay un conversatorio en la JED para develar todos los actos de violencia, y que me digan las organizaciones de salud que hoy en día los índices de muerte en Colombia son superiores a la guerra, pues ya es una cosa que yo debería pensar, claro, ¿cierto? Preocupante. Que yo debería reflexionar. Bueno, esto ya es un tema mucho más complejo. Claramente el saber que el suicidio, como lo decía la profesora Luz Marina, tiene un detonante a nivel nacional, es preocupante. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? La profesora nos los está exponiendo, contenidos de valor, contenidos que aporten a la sociedad de alguna manera, y en específico que sean temas que ayuden a esa persona que está pasando por un momento difícil, que si usted no sabe cómo hacerlo, hombre, busque un profesional para de alguna manera buscar alternativas. Y el mensaje importante de todo esto es: el suicidio se puede prevenir, solo basta escucharnos para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Bueno, sí, ese es también un tema polémico, pero lo que hemos escuchado en los testimonios es que sí, es que una sola, además porque también se han encontrado experiencias de estudiantes que dicen, él me llamó antes de suicidarse y yo no lo escuché, él me dijo que fuéramos a vernos y yo no fui. Entonces la culpa está latente ahí, porque sí o porque no, ¿sí? Entonces uno no sabe ni tiene herramientas, y sí, de verdad que es muy importante empezar a trabajarlo desde la comunicación, y yo sí los felicito porque hayan tomado la iniciativa en este podcast sobre el suicidio, que es un tema que nos afecta, y que ojalá ustedes puedan ir más allá con las organizaciones de la salud para que lo den a conocer, para que ojalá esas organizaciones se vinculen a ustedes, a nosotros desde la comunicación, y podamos hacer más. Así será. Cosas. Y bueno, esperamos el abrazatón, allí estaré yo también. En el capítulo pasado le decía a Diego que el superpoder que me gustaría mejorar
o desarrollar más es el superpoder del tacto, de abrazar, de acercarme. Una buena oportunidad. Entonces creo que es una buena oportunidad para explotar ese superpoder. Y como lo dijimos, el suicidio se puede prevenir. Las personas que piensan en el suicidio solo quieren que alguien las escuche. El Estado colombiano tiene que diseñar una política de salud mental para atender este flagelo. La universidad tiene la responsabilidad de proponer iniciativas que atiendan esta problemática y así todos podemos ayudar. Bueno, agradeciendo a la profesora Luz Marina la coordinación, la ejecución de este programa. Estos 3 programas fueron siempre al margen de su asesoría por el tiempo y demás. Hemos llegado al final de nuestro tercer capítulo de Hablemos de Suicidio. No nos queda más que invitarlos a seguir reflexionando sobre estos temas, informar, orientar desde la comunicación y el periodismo respecto al tema y a que los jóvenes están también expuestos, ¿no? Tal vez también a crear piezas comunicativas desde la creatividad que nos permitan orientar a nuestros oyentes interesados en el tema, desde allí poder contribuir en el suicidio de manera objetiva. Recuerden que la prevención del suicidio. Así es, muchas gracias. Recuerden que no somos expertos en el tratamiento del suicidio, pero queremos tratarlo desde nuestra perspectiva de la comunicación, con el interés de participar en la prevención de este flagelo que afecta a los jóvenes en Colombia. Los esperamos en nuestros siguientes podcasts de la emisora Onda Digital, de la mano de Ya Ves Ahí con Ventana U, con temas de mucho interés para ustedes. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.